Es el volumen 1715, septiembre 22, 1924. Rabia diabólica porque se escribe sobre la divina voluntad. El vivir en el divino querer lleva consigo la pérdida de cualquier derecho de voluntad propia. Continúo. Mientras escribía lo que está dicho arriba, veía a mi dulce Jesús que apoyaba su boca en la parte de mi corazón y con su aliento me infundía las palabras que estaba escribiendo. Y al mismo tiempo oía un horrible escándalo a lo lejos, como de personas que se peleaban y golpeaban con tanto estrépito que infundía espanto. Y yo dirigiéndome a mi Jesús, le he dicho: Jesús mío, amor mío, ¿quiénes son los que hacen tanto escándalo? Me parecen demonios enfurecidos. ¿Qué cosa quieren que se pelean tanto? Y Jesús: hija mía, son precisamente ellos. Quisieran que tú no escribieras sobre mi voluntad. Y cuando te ven escribir verdades más importantes sobre el vivir en mi querer, sufren un doble infierno y atormentan de más a todos los condenados. Temen tanto que puedan publicarse estos escritos sobre mi voluntad, porque ven perdido su reino sobre la tierra, adquirido por ellos cuando el hombre, sustrayéndose de la voluntad divina, dio libre paso a su voluntad humana. Ah, sí. Fue precisamente entonces cuando el enemigo adquirió su reino sobre la tierra. Y si mi querer pudiese reinar sobre la tierra, el enemigo, él mismo se escondería en los más oscuros abismos. He aquí por qué se pelean con tanto furor. Sienten la potencia de mi voluntad en estos escritos, y ante la sola duda de que pueden salir fuera, montan en furia y buscan con todo su poder el impedir un bien tan grande. Tú no les hagas caso, y de esto aprende a apreciar mis enseñanzas. Bueno, ¿qué les parece esto? Pues como algo muy actual, ¿no? Este escándalo que se genera cuando se oye hablar de la divina voluntad y estar defendiendo la voluntad humana y no querer entender esto nuevo que Jesús nos propone. Bueno, exacto. O sea, se parece, ¿no? Pero, ¿qué más? Pues, y por otro lado también, bueno, a mí me ha ocurrido que cuando empecé a estar en la divina voluntad, tuve muchos ataques, como que había cosas que me impedían leer, había, no sé, distracciones que yo no sabía. Después lo relacioné como que era el chanclas que me estaba atacando, porque por otra razón no podía leer el libro. Y ya poco a poco, pues se ha ido, no sé, venciendo, o ya no pasa, pero al principio me pasaba mucho. Así es una de las características que sucede muy al principio, ¿no? El demonio, o sea, él sabe que la divina voluntad es la derrota final de él. Y no tanto por el hecho de que lo vaya a aplastar o lo vaya a vencer de forma así coloquial o como lo tenemos entendido en San Miguel Arcángel con una lanza, una espada, venciendo al demonio. No se trata de eso. Recordemos que las batallas entre el demonio, entre los buenos y los malos son batallas, pero batallas de voluntad, que podríamos hablar de batallas espirituales.
La batalla que hubo en el cielo es ellos, los malos, tratando de convencer a los buenos de que se apartaran de Dios, y los buenos tratando de convencer a los malos de que era justo vivir siempre unidos a Dios. Llegó un momento en que cada uno tomó una decisión que se hizo eterna en el momento que termina el tiempo de la prueba, y listo. Ahora en la tierra, o sea, prácticamente vino a hacer lo mismo, y empieza desde Adán. O sea, empieza ahí su labor y ha continuado, y a pesar de la venida de Cristo, a pesar de toda su pasión, de todo lo que Él hizo para redimirnos, Él lo único que hizo es lo encadenó a la cruz. O sea, ya no es libre de hacer lo que hacía antes de que Cristo viniera a este mundo, pero sigue dañando a todos aquellos que se acercan, a todos aquellos que imprudentemente se van acercando a Él, ¿no? Y se van acercando por todo lo que nos ofrece, o sea, nos presenta espejismos con el mundo, con todo lo del mundo y con la carne. Y nos vamos acercando, lógico, nos dañan. Pero la derrota de Él, o sea, nos dicen que la Virgen le aplastará la cabeza, sí, o sea, pero sigue dañando. Y nos dice Jesús que las palabras de Él siempre son extensivas, o sea, se extienden a otras personas, se difunden a otras personas. Y que el demonio sabe que aquella sentencia del paraíso de que la mujer le pisará la cabeza se extiende a otras mujeres, se puede extender a otras personas. Y esa otra persona, bueno, ya dicho por Jesús, así en pocas palabras, pues es Luisa. ¿Y Luisa será la que lo aplaste? Digamos que sí y no. Sí, porque todo lo que Luisa hizo, lo que realizó en su vida, que es el establecimiento del reino de la divina voluntad en la tierra, ese es el mayor logro de Dios, porque la divina voluntad es la que será la derrota total del demonio. Donde esté la divina voluntad, el demonio no puede entrar. Por lo tanto, el ataque es totalmente frontal contra la divina voluntad. Primero atacó a Luisa con no escribas, pero Luisa escribió. Luego atacó aquí lo que están diciendo aquí, ¿sí? Dice, cuando te ven escribir verdades más importantes sobre mi querer, sufren un doble infierno, ¿sí? Porque temen tanto que se pueda publicar estos escritos sobre mi voluntad. Porque la publicación, bueno, pues implica la extensión del conocimiento y la extensión de las personas que lo van a aceptar. Por lo tanto, el siguiente frente de batalla fue no publiquen. Pero también le falló, se publicó. Ahora estamos en la etapa del no crean, pero también se está creyendo. Y el último ataque que está haciendo ahora junto con el no crean es el distorsionar la divina voluntad. Distorsionarla con las prácticas anteriores, o sea, el tratar de como mezclar lo anterior con lo nuevo. Y ya sabemos lo que Jesús nos dice, que su voluntad no tolera, no admite ni siquiera la sombra de voluntad humana. Por lo tanto, o sea, esta es la forma de evitar que este reino se establezca. ¿Por qué teme tanto? Porque en el momento que la persona esté inmersa en la divina voluntad ya no podrá atacar. Entre más personas entren en este ambiente, será menos la posibilidad que tenga de atraer almas hacia él
hacia la desobediencia a Dios, ¿no? Y eso es lo que significa perder su reinado en este mundo. Así que esto es lo que está atormentándolo, ¿no? Que se puedan publicar en ese tiempo. Y se ven perdidos sus reinos sobre la tierra. ¿Sí? Bueno. Y luego, algo que es como muy alentador. Porque dice, si mi querer pudiese reinar sobre la tierra, el enemigo, él mismo, se escondería en los más oscuros abismos. No tendría ninguna posibilidad de atacar. Y entonces se anularía su acción sobre nosotros. En San Juan hay en el Apocalipsis, hay datos que son curiosos. Nos dice que el demonio será encerrado en el infierno durante un X tiempo, que no es seguro, que no se puede enseñar adecuadamente, que no se puede enseñar con precisión el hecho de un reinado de Cristo físico en este mundo, pero creo que coincide perfectamente con lo que Jesús nos explica en el libro del cielo, porque Él nos dice que su reino tendrá una duración de 40 siglos. 40 siglos son 4,000 años. El problema es que no sabemos desde cuándo está cronometrado este tiempo. Lo más probable es que sea desde el momento de la resurrección. ¿Por qué? Porque ahí ya Cristo viene en forma gloriosa y viene poco a poco a irse extendiendo el conocimiento de Él, a ir extendiendo sus gracias, o sea, todo lo que nos ha dejado. Y cuando menos algún reducto de la población ha ido aceptando. No es un reinado absoluto, o sea, es simplemente un reinado de tipo, como diríamos, místico, porque no es un reinado real. Sabemos que el reinado real es Jesús en el alma, Jesús fundido en una criatura, repitiendo su vida en ella y haciendo todo lo que Él hizo, pero ahora a través de los actos de las criaturas. Y ese es el verdadero reino. Entonces, llevamos 2,000 años desde Jesús, desde la resurrección de Jesús, hasta el establecimiento del reino en Luisa. Ahora, de Luisa para adelante, pues quedarían 2,000 años más, según las palabras de Jesús. O probablemente 4,000 años, si es que lo toma como establecimiento del reino desde el momento en que Luisa triunfa, o sea, el momento de la muerte de Luisa, es cuando se sella ya el reino establecido en ella en la tierra. Por lo tanto, a partir de ahí, ya todos los demás podemos acceder a este reino. Lo mismo da si son 4 o 2,000 años, no importa. Pero es muy probable que si fueran los que lleváramos 2,000 años de reinado, bueno, probablemente, o sea, tarde un tiempo en extenderse, sí, después de toda la purificación, después de todo lo que supuestamente viene, en que la mayor parte de la población se acercará a Dios. No todos entrarán en la divina voluntad, pero cuando menos se acercarán a Dios, se convertirán y habrá un tiempo en el que se viva esa cercanía con Él. Después, en María Valtorta nos dice que será un tiempo corto, porque el mal volverá a entrar después de este tiempo de paz, de este tiempo de un verdadero paraíso en la tierra, del cielo en la tierra, y ahí vendrá el final. Bueno, o sea, el punto es, probablemente el demonio va a quedar encerrado, sí, pero no en el infierno, sino va a quedar encerrado afuera, porque no podrá entrar a seducir a las almas por esa coraza que tendrán de la divina voluntad.
O sea, es como si estuviera encerrado, no tendrá acceso al interior de nosotros. En fin, pero es interesante. La derrota final del demonio viene con el reino de la divina voluntad. Esa derrota, por eso fueron tantos ataques a Luisa, porque era ella la que iba a establecer ese reino ya para todos nosotros, a través de su fidelidad y de haber terminado todo lo que Jesús le pedía que hiciera, ¿no? Así que bueno, nos dice Jesús también que el alma que vive en la divina voluntad, del demonio no se le puede acercar. Nos dice que hay lecturas donde Luisa hace pedazos al demonio, o sea, en alguna ocasión en el libro, no me acuerdo, 20 y tantos, se le presenta el demonio y entonces Luisa dice, bueno, y ahora que trae, y hace mucho tiempo que no se aparecía, y ella siente el impulso de ponerse sobre el demonio, se pone sobre él y lo destroza. O sea, son signos, son datos que nos van dando de cómo la divina voluntad derrotará totalmente al enemigo, ¿no? Entonces, por eso digo que vale la pena comentar esto, porque, bueno, es un aliciente para seguir adelante, ¿no? Sí, Mago. Perdón. A mí me quedó esto. Tú no les hagas caso. Y de esto aprende a apreciar mis enseñanzas. Pues creo que todo el barullo que está pasando, todas las situaciones que estamos viviendo, no debemos de poner ahí nuestra atención, sino mantenernos firmes, fieles y adentrarnos a las enseñanzas de Jesús. Uh-huh. Así es. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. En los escritos de Valtorta, dice Jesús que las criaturas fáciles de caer son las que hacen su propia voluntad y los hace inertes. Y con estos el demonio no se esfuerza mucho, hace como el gato con el ratón. Y sin embargo, dice Jesús que con los míos, dice, son las presas que más estimulan su rencorosa hambre y son los inconquistables, ¿no? O sea, se está refiriendo a las criaturas que viven en la divina voluntad. Mas, sin embargo, los que están haciendo su propia voluntad, pues ya ni se esfuerzan, ¿no? Porque pues no hacen mucho esfuerzo porque solitos caen, ¿no? Entonces, pues, se refiere a los que están en la divina voluntad, a los que más, de alguna manera, pues va a estar haciendo lo posible por estar pues, metiéndose en su vida, ¿no? Para poderlos sacar del curso, ¿no? En el que viva, ¿no, doctor? Sí, así es. Seguimos, Emita. Ok. Y yo, Jesús mío, siento que se necesita tu mano omnipotente para hacerme escribir lo que tú dices sobre el vivir en tu querer. Debido a las tantas dificultades que los demás ponen, especialmente cuando me repiten, ¿será posible que ninguna otra criatura haya vivido en tu santísima voluntad? Me siento tan aniquilada que quisiera desaparecer de la faz de la tierra, a fin de que nadie más me viera. Pero a pesar mío, estoy obligada a permanecer para cumplir tu santa voluntad. Y Jesús, hija mía, el vivir en mi querer lleva consigo la pérdida de cualquier derecho de voluntad propia. Todos los derechos son por parte de la voluntad divina. Y si el alma no pierde los propios derechos, no se puede decir verdadero vivir en mi querer. A lo más se puede decir vivir resignada, uniformada, porque el vivir en mi querer no es la sola acción que haga según mi voluntad,
sino es que todo el interior de la criatura no dé lugar ni a un afecto, ni a un pensamiento, ni a un deseo, ni siquiera a un respiro en el cual mi querer no tenga su lugar. Ni mi querer toleraría aún un afecto humano del cual él no fuera la vida. Tendría asco de hacer... Espérame. Esto es otra de las cosas que nos ha repetido cantidad de veces, ¿no? Es perder los derechos propios. ¿Qué es eso? Perder la acción con nuestros propios atributos. O sea, no se trata de no actuar, sino se trata de no actuar con los atributos que le pertenecen por naturaleza a la voluntad humana. Entonces, ese es el punto. Y si no los perdemos, no se puede decir vivir en la divina voluntad, sino resignada, uniformada, que son virtudes. ¿Sí? Son virtudes, así. Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, se ha cumplido una divina voluntad, pero obedeciéndola, resignándose, uniformándose con ella, pero no viviendo enfundida con ella. Y para eso se necesita lo que dice, o sea, perder todos los derechos y que todo el interior de la criatura no dé lugar ni a un afecto, ni a un pensamiento, ni a un deseo, ni siquiera a un respiro en el cual su querer no tenga su lugar. O sea, que no haya nada de humano. Y algo que es importante, dice afectos, ¿sí? Entonces, que todo el interior de la criatura no dé lugar ni a un afecto, ni a un pensamiento, ni a un deseo. Y luego se va a la parte física, ni siquiera un respiro. Lo mismo podríamos decir, ni siquiera un parpadeo, a un paso, a un latido. O sea, lo quiere todo. O sea, no solo la parte afectiva, no solo la parte espiritual, sino también la parte material, para que no haya ni siquiera la sombra de un acto de voluntad humana. Y ahora todo lo que hacíamos antes lo vamos a seguir haciendo ahora, todo igualito, pero lo que va a cambiar es la intención. Ahora, la única intención es el buscar la divina voluntad y buscar el amor divino. O sea, darle vida a la divina voluntad en todas nuestras acciones. Esa debe ser nuestra única motivación para actuar. Pero los actos van a seguir siendo los mismos. No necesitamos cambiar ni estado, ni forma de vivir, nada. Todo va a seguir exactamente igual y lo único es la intención, que eso es lo que le da vida a la acción. ¿Sí? Doctor, Sí, y eso sería la verdadera disposición. esa es la disposición, exactamente. Cuando dice que si no están dispuestos no entenderán nada, y luego nos dice que dispuestos a no dar nunca vida a nuestro querer humano, ¿no? Uh-huh. Así que sí. Y luego dice que él no tolera ningún afecto humano del cual él no sea la vida. Y las siguientes palabras pues son muy drásticas, ¿no? Tendría asco de hacer vivir al alma en mi voluntad con sus afectos, con sus pensamientos, etc. Podríamos decir también con sus actos, con sus afectos, pensamientos y actos que pueden tener una voluntad humana. Y esto es una de las cosas más difíciles de poder entender. Sí.
O sea, como que no se alcanza a percibir, porque siempre lo queremos poner como una acción de parte nuestra. Decir, bueno, ¿cómo lo llego a hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, ya sabemos que no es exactamente como algo nuestro. Ya sabemos que el desapego completo es un don que Dios nos va a dar, no es un logro nuestro. Sabemos que ese don se va a ir dando a partir de un fastidio que nos va a ir imbuyendo él mismo, o sea, pero un fastidio hacia lo que antes nos sentíamos atraídos. Y en la medida que vamos haciendo caso a ese fastidio, que vamos haciendo caso a ese don que nos va a dar ese gozo espiritual de entender las cosas de Dios, en donde las verdades que nos diga tanto en la revelación pública, o sea, en toda la doctrina de la iglesia, en la Biblia, como en los escritos de Luisa, esa vamos a ir entendiéndolos gracias a esos dones que nos va a dar. Entonces el entendimiento me va a ir llevando poco a poco al fastidio, y con el entendimiento y el fastidio me van a provocar el desapego total, que esa es la meta al final, ¿no? Vamos a seguirme. Ok, bueno, dice, tendría asco de hacer vivir al alma en mi voluntad con sus afectos, pensamientos, etcétera, que pudiera tener una voluntad humana. ¿Y crees tú que sea fácil que un alma voluntariamente pierda sus propios derechos? ¿O cómo es difícil? Más bien hay almas que cuando llegan al punto de perder todos los derechos sobre su voluntad, se echan para atrás y se contentan con llevar una vida mediana, porque el perder los propios derechos es el más grande sacrificio que puede hacer la criatura y que dispone a mi bondad a abrirle las puertas de mi querer y haciéndola vivir en ella, recompensarla con mis derechos divinos. Por eso sea atenta y no salgas jamás de los confines de mi voluntad. Bueno, ¿qué piensa? Bueno, si es que piensa. Doctor, ¿cómo se Sí. hace grande la figura de Luisa, no? Pues conforme la vayamos conforme reconozcamos su labor, el sacrificio que hizo, pues digo, ese sí continuo, no renunciar a esa lucha, pues es un sacrificio muy grande, ¿no? Porque nosotros, ahora que queremos vivir en la divina voluntad, nos damos cuenta de- del trabajo que es esto, lo difícil, ¿no? Y ella ya, llegar a ese nivel, a ese, pues a cuarto grado, es enorme, ¿no? Y me imagino que conforme va pasando el tiempo y pues, se va haciendo más grande su figura de Luisa, ¿no? Porque lo que hizo es enorme, es el eslabón donde pues, nos podemos agarrar todos, ¿no, doctor? Sí, es a donde vamos a quedar todos injertados en ella, y a través de ella nos vamos a ver injertados en Jesús. Así es. Bueno. Doctor, hay aquí, pues hay algo como que muy temeroso, de verdad, estar en el momento en que dice de perder los propios derechos y que se vaya a echar uno para atrás, verdaderamente se pone a pensar uno que no vaya a caer uno en esos momentos en que ya pierdes los derechos y te eches para atrás. Realmente es como de ponerse a pensar y bueno, sabemos que es un don porque a lo mejor somos, o puedo decir, soy tan cobarde
que pueda decir en un momento dado echarme para atrás, y eso de verdad que me da temor poder quedar mal, poder Pero decir no. acuérdate del refrán, a rajarse a su tierra. Pues ¿De sí, acuerdo? sí. Por eso digo, es de pensarse, pero no quisiera llegar a ser cobarde, pero también no lo sé hasta que esté en la prueba. Bueno, eso es exacto. O sea, ¿qué nos puede sacar? ¿Qué es lo que nos puede sacar? Son 3 niveles de renuncia. La renuncia material, la renuncia moral y la renuncia espiritual. Para las almas normales, común y corrientes, la renuncia espiritual es muy sencilla porque no tiene nada. La renuncia moral cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque los afectos, toda esta parte de ligue emocional que tenemos con las personas, no con los parentescos, sino con las personas, es extremadamente fuerte. El día que aprendamos a amar como ama Jesús, como nos dejó su deseo de ámense como yo los he amado, yo voy a amar a todos mis prójimos, sobre todo a los más próximos, que sería la parte más difícil por los apegos. O sea, los voy a amar, pero los voy a amar como Dios los ama. ¿Cómo los ama? Viéndose a Él mismo en ellos, viendo su voluntad en ellos, viendo al Padre ofendido en ellos, viendo todo lo que hacen y queriéndolos reparar, queriéndolos rehacer, queriéndolos acercar a Dios. Ese es el punto. Vamos a ver a todas las criaturas como si fueran otro Jesús. O sea, y en ese momento estaremos realmente en el orden en el que debemos estar, amando a Jesús como amigo, como padre, como jefe, como compañero de trabajo, como vecino, como lo que sea. O sea, y no es más que cambiar un poquito el sentido, porque somos afectos a la persona. Y eso es ese es el error. Nos apegamos a la cáscara. Y el día que entendamos que lo que somos nosotros es una cáscara que está encerrando la parte espiritual y debería de encerrar en nosotros la parte divina, o sea, no amaríamos la cáscara, sino amaríamos la parte interior. Y esa parte interior es divina. Entonces, dejemos de amar cáscaras y vamos a amar a Jesús. Ese sería el desapego moral. El desapego material, bueno, ese ahí ya depende de cómo estemos, qué tan materializados estemos. Pero si realmente encontramos a Jesús, lo material se va por sí mismo, ¿no? Y sobre todo, esto, recordemos, es un don que Jesús nos va a dar. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es al inicio la disposición, lo que decía hace un momento, o sea, esa disposición que nos habló Maritza, que es la estar aceptando de antemano el renunciar a lo nuestro. Así que bueno, yo espero que no nos echemos para atrás. O sea, y entre más avancemos, más difícil será que nos echemos para atrás. Más llenos de Jesús, más llenos de Dios, más llenos de sus atributos, de sus dones, menos podrás echarte para atrás. Y si logramos pensar con la divina voluntad nunca se echa para atrás, al contrario. Y la divina voluntad nos compartirá sus afectos, sus obras, todo. O sea, estamos, por ejemplo, muy acostumbrados en lo material, voy a hablar de lo material, a los bienes materiales.
Y voy a hablar de los bienes materiales naturales, o sea, no sé, a la belleza de un lugar, al disfrute del mar, de un bosque, de un lago, en fin. Y no entendemos que lo que estamos haciendo es amar la cáscara otra vez, porque esas obras son de Dios y el vivir en la divina voluntad nos injerta en esas obras para actuar junto con Dios en esas obras. No vamos a ver el reflejo de lo que Dios hizo, sino vamos a estar actuando junto con Dios en esas obras. En el momento que veas una nube, no vas a ver la nube creada por Dios, querida por Dios, sino te vas a meter en la nube como obra de Dios. Vas a sentir el poder, la inteligencia, todo lo que Dios usa para crear esos fenómenos. Y vas a poder sentir el amor que Dios puso ahí para ti. Y no solo eso, sino que vas a obrar en su querer. Recuerden eso. El triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en su querer divino. Y el querer divino es el que formó, el que hizo esa nube. Te vas a meter en el querer divino y vas a estar formando tú, junto con Jesús, la nube, para recibir lo que Él puso ahí y para que tú le des lo que Él te ha dado, pero para ponerlo ahí como tuyo. Y entonces se pierde la parte exterior. ¿Qué diferencia hay entre lo que te gusta, digamos, de una playa con la diferencia de, no sé, de tu casa? Ninguna, ninguna. ¿Qué diferencia hay de un día soleado con un día nublado? Ninguna. De un día lluvioso, de un día con viento, ninguna. Son obras de Dios. Y en el momento que tú te introduzcas en esas obras y estés actuando en el querer divino, en esas obras, estarás participando de la creación de Dios, estarás disfrutando de todo lo que Dios puso en ellas y estarás poniendo lo tuyo para que Dios disfrute de lo tuyo en sus obras. Y eso es en las obras de la creación. Pero resulta que también te puedes meter en las obras de la creación. Te puedes meter en todos los actos de Jesús. Porque Jesús todo lo que hizo, lo hizo a través de su divina voluntad. Por lo tanto, tú viviendo en la divina voluntad, te puedes meter en las obras de Jesús y puedes participar con Él, ya no viendo lo externo, ya no viendo a Jesús sufriendo, sino tú actuando en el sufrimiento de Jesús para compartirlo con Él y estarle dando todo el sufrimiento tuyo a Él. Y el amor divino que Él te ha puesto, ahora lo tomas y se lo das para aliviar el dolor que está teniendo ahí. Si nos damos cuenta de la diferencia, ya no se trata de ver a un Dios afuera, se trata de ver a un Dios desde dentro de Él. El triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Y entonces el echarnos para atrás va a resultar, yo diría, prácticamente imposible. Como le dice Jesús a Luisa, demasiado tarde, chiquita. Bueno, lo de chiquita es mío. Demasiado tarde. Estás en medio del mar de mi voluntad, un mar infinito. Nádale para donde quieras. Lo único que vas a encontrar es el mar. Así que el punto es animarnos a querer estar fundidos en ese mar. Y en el momento que entres en ese mar, se acabó. No hay forma de salir.
ni siquiera la más remota idea de ya me quiero salir. No, no queremos. Sufrimos nada más de pensar que pudiéramos hacerlo. Así es. Entonces, el echarse para atrás, como que ya no queda dentro de las posibilidades de esta vida, ¿no? Gracias. Había una anécdota que creo que he contado alguna vez de una persona que era muy rica, que era un rey, y cuentan que fue un reportero, periodista, dice, ¿y esto cómo es que usted con todas las riquezas que tiene y cómo es que su fe no decae? ¿Cómo es que su fe en Dios, en Jesús, o sea, en Dios, tiene esa fuerza? Y dice, ¿y podría ver yo todas las riquezas que usted tiene? Dice, sí, pero con una condición. Yo le voy a dar una vela y esa vela tiene que mantenerla encendida y tiene que cuidar. Yo le voy a enseñar todas las estancias, todas las riquezas que tengo, pero esa vela tiene que mantenerla, o sea, que no se le apague. Y luego le cuento el porqué de la fortaleza y de la fe que tengo yo en Dios. Y entonces, bueno, recorrió todas las estancias. Él, claro, el periodista iba con la vela ahí, que no se le apagara, y al final, cuando llegó al final de toda la casa, dice, ¿que le ha gustado todas las estancias? Dice, es que no he visto nada. Dice, porque claro, estaba pendiente de que la vela no se me apagara. Y entonces, bueno, pues al final dice, ahí está el motivo de que la fe, si estás, a ver si no me lío, si la fe está en esa vela que es Dios, para que no se apague, pues no se apagará la fe, y entonces las riquezas y todo lo que haya no lo verás, verás solamente a Dios, y entonces vas caminando con Él, y bueno, los dos juntos vamos caminando haciendo lo que hay que hacer. No sé si lo he liado más. No, pero está bien. Bueno. Doctor, Sí. yo de esto me quedo pensando, reflexionando en esto, y creo que en la medida de que vamos descubriendo, leyendo, conociendo estas verdades, y uno se va disponiendo, va tratando de hacerlo vida, y se va adentrando en este mar inmenso del querer divino, pues Dios se va develando también. Así es. Él no nos va a dejar, no nos abandona, así como nos vamos aferrando a Él. Entonces, como sin darnos cuenta, nos vamos adentrando tanto que es precisamente que ya estamos en medio, ya estamos ahí y ya no hay forma de regresar. Sí, nunca te será quitada tu libertad, o sea, eso también hay que entenderlo. Sí. O sea, el libre albedrío seguirá funcionando, nuestra voluntad seguirá siendo totalmente libre de decidir si quiere o no quiere seguir ahí, pero será tan grande lo que estás adquiriendo que difícilmente querrás salirte de ahí, o sea, ya no. Claro. Sí, vuelvo a ponerme en lo que estuvimos hablando hace un momento. ¿Qué será si use las cosas naturales? Bueno, porque es más fácil poderlo entender. O sea, si me gusta la belleza de la naturaleza, me gusta lo que Dios ha creado, y esa es la parte externa, es la cáscara, es el efecto de la causa. ¿Qué será entrar en la causa? O sea, y no solo entrar a ver, sino entrar a obrar en la causa. O sea, Dios te va a hacer partícipe de sus actos
del acto creante, del acto redimiente, del acto santificante, y vas a poder participar del gozo divino de poder transmitir y de poder poner en todas las criaturas todo lo tuyo. O sea, no tenemos palabras como para poder describir estos gozos, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que sí lo podemos intuir un poquito. O sea, el llegar a estar con Él, a tener participación en su poder, en su inteligencia, en su amor, en su santidad, en todo lo que Él es. No sé, no. El bien absoluto ahora es tuyo. El bien absoluto es tu hogar, es más, es tu propia vida. No es algo externo, sino es algo interior. Sí, no hay nada humano que nos dé eso. Así es. Bueno. Doctor, Sí, perdón, una pregunta. Dime. No capto bien por qué tener miedo de eso. Con lo que mencionó Lucy, ¿qué no se supone que si tratamos de estar o estamos en la divina voluntad, no hay miedos de nada, de nada, cero? Uh-huh. Estás totalmente en lo cierto, así es, cuando ya estás en la divina voluntad. Bueno, o sea, aunque estés tratando, pero ¿el miedo de qué? El miedo a la renuncia de lo tuyo, Héctor. O sea, ese es el punto. O sea, estamos con el temor de renunciar a lo nuestro, a la seguridad que nos da el obrar con nuestra voluntad. Ok, pero entonces ya estamos actuando con nuestra voluntad automáticamente. Claro, así es. El miedo es de la voluntad humana, no es miedo de la voluntad divina. Exactamente. Bueno. Gracias. Vale. Volumen 17-16. Octubre 2, 1924. Efectos de la adoración hecha en la divina voluntad. Me sentía toda amargada por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo mi exilio se hace más duro y amargo sin aquel que forma toda mi vida. Y le pedía que tuviera compasión de mí, que no me dejara a merced de mí misma. Mientras esto decía, mi amado Jesús se hacía ver que me estrechaba fuerte el corazón con sus manos, y después, con una cuerdecilla de luz, me ataba toda, pero tan estrecha de impedirme el más pequeño movimiento. Después se ha extendido en mí, y sufríamos juntos. Mientras estaba en esto, me sentí transportar fuera de mí misma hacia la bóveda del cielo, y me parecía encontrar al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Y Jesús que estaba conmigo, se ha puesto en medio de ellos, y me ha puesto en el seno del Padre, el cual me parecía que me esperaba con tanto amor, que me estrechaba su seno, y fundiéndome con su voluntad, me comunicaba su potencia. Así han hecho las otras dos divinas personas, pero mientras se comunicaban uno a uno, haciéndose después todo uno, me sentía infundir toda junta la voluntad de la potencia del Padre, la voluntad de la sabiduría del Hijo y la voluntad del amor del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir lo que sentía infundir en mi alma? Entonces mi amable Jesús me ha dicho. ¿Qué será eso? No tenemos forma de poder ni siquiera intuir un poco, ¿no? Luisa, como punto central, como punto primigenio para este reino, bueno, tenía que ser el ejemplar perfecto. Por eso tiene que cumplir con todo lo necesario y con todas estas
comunicaciones que la divinidad le hace. Pero eso no quiere decir que en la criatura normal nosotros estemos exentos de eso. También lo podemos lograr siempre y cuando lleguemos a ese grado, que es el grado de perdernos totalmente en la divina voluntad. Es el 4º grado. ¿Qué nos va a comunicar? Hace un momento decíamos que es penetrar en el querer divino. Penetrar, estar comunicándonos con la potencia, con la sabiduría, con el amor de la Trinidad. Y aquí nos lo está diciendo de otra manera, pero es prácticamente lo mismo. O sea, el Padre le comunica su voluntad, ¿sí? El Hijo, la sabiduría, y el Espíritu Santo, el amor. Y hay algo que es curioso, dice la voluntad de la potencia, la voluntad de la sabiduría y la voluntad del amor. ¿Qué les está comunicando? ¿Los atributos o el motor de los atributos? ¿Será El motor de los atributos, porque el amor de Dios nos lo ha comunicado aún en la santidad humana. O sea, las criaturas han llegado incluso a la unificación con la voluntad de Dios. O sea, un San Juan de la Cruz, en fin. Pero no les ha comunicado la voluntad. Pueden tener el amor, pero no la voluntad que mueve el amor. Pueden tener la sabiduría, pero no el motor que mueve la sabiduría. ¿Sí? Pueden tener, o sea, la potencia, pero no el motor que mueve la potencia. Esa es la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Quizá aquí quede un poco más claro cuál es esa diferencia. O sea, una cosa es tener el atributo y otra cosa es tener el motor del atributo. Y teniendo el motor del atributo, podemos tranquilamente usar el atributo a nuestro antojo. O sea, ahora tengo el amor divino, bueno, pero ahora este amor divino tengo el motor del amor divino y lo voy a poner donde yo quiera, lo voy a extender a donde yo quiera, lo voy a extender a toda la familia humana, lo voy a extender en todos y lo voy a extender hacia Dios a nombre de todos. Y en forma real, no de deseo, no místicamente, sino realmente. La sabiduría, en fin, esta es la enorme diferencia, ¿sí? Y vamos a verlo ahorita, yo creo, pero recordemos que la adoración, la verdadera adoración, es la igualdad de obras. No podemos adorar a Dios en modo perfecto, en modo divino, si no tenemos su voluntad. Porque su voluntad es la que mueve nuestras obras. Su voluntad es la que mueve todo lo que tenemos en nosotros, que serían los atributos divinos, y eso nos igualaría en las obras de Dios. Si me muevo en la potencia del Padre, en la voluntad del Padre, me muevo en la creación. Y ahora la creación la tengo como mía, como si yo la hubiera hecho. La redención la tengo como mía, como si yo hubiera realizado la redención. Si tomamos en cuenta que la voluntad es el depósito de todos los actos del ser, entonces no solo es el motor, sino es la depositaria de los actos. Por lo tanto, en el momento que esa voluntad, con todos los actos de Jesús, con todos los actos del Padre y del Espíritu Santo, entra como vida en una criatura,
Ahora la vida de esa criatura son las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora sí tengo la posibilidad de estar haciendo la adoración perfecta, que es la unidad de obras, la igualdad de obras. A ver, vamos a leerlo, ¿sí, Mita? Sí, doctor. Hija de nuestro eterno querer, póstrate ante nuestra majestad suprema y ofrece tus adoraciones, tus homenajes, tus alabanzas, a nombre de todos con la potencia de nuestra voluntad, con la sabiduría y con la voluntad de nuestro amor supremo. Sentiremos en ti la potencia de nuestra voluntad que nos adora, la sabiduría de nuestra voluntad que nos glorifica, el amor de nuestra voluntad que nos ama y nos alaba. Y como la potencia, la sabiduría y el amor de las tres divinas personas están en comunicación con la inteligencia, memoria y voluntad de todas las criaturas, sentiremos correr tus adoraciones, homenajes y alabanzas en todas las inteligencias de las criaturas, que elevándose entre el cielo y la tierra, oiremos el eco de nuestra misma potencia, sabiduría y amor que nos adoran, que nos alaban y nos aman. Adoraciones más grandes, homenajes más nobles, amor y alabanzas más divinas no puedes darnos. Ningún otro acto puede igualar a estos actos, ni darnos tanta gloria y tanto amor. Porque vemos aletear en el acto de la criatura la potencia, la sabiduría y el recíproco amor de las tres divinas personas. Encontramos nuestros actos en el acto de la criatura. ¿Cómo no apreciarlos y no darles la supremacía sobre todos los demás actos? Bueno, creo que nos lo certifica, ¿no? O sea, es hacer exactamente lo mismo. Doctor, ¿esa es la semejanza con Jesús? O sea, que desde la criatura que vive en la divina voluntad, ya teniendo en ella las tres potencias divinas, o sea, abraceando cielo y tierra, pues ya le corresponde, ¿no? A él, esa es la semejanza. La semejanza es el actuar como. Y si tienes las obras de ellos como tuyas, por esta pertenencia de la divina voluntad con todo, bueno, el hecho de que la divina voluntad contiene todo y ahora es tu vida, entonces tu vida es la vida, la misma vida de la Trinidad. Sí. Y bueno, nos podemos ir un poquito más allá, o sea, hemos hablado de que los actos que hace la criatura en la divina voluntad son actos divinos. Y como actos divinos no pueden estar en ningún otro lado más que en el querer divino. Entonces, cada acto que la criatura hace en la divina voluntad se tiene forzosamente que injertar en el querer divino. Y ese querer divino, cuando llega a un acto de criatura, pues aparentemente, bueno, no aparentemente, crece, se engrandece el querer divino, porque a final de cuentas son actos hechos por la misma voluntad de Dios. Entonces, lo que está pasando es que el tamaño, para hablar en modo humano, el tamaño que tenga la vida divina, el tamaño que tenga el querer divino, lo tiene por los actos de nosotros. O sea, el querer divino tiene sus propios actos, pero con la potencia de Dios, Él ve todos los actos que va a haber en el transcurso de toda la historia, los actos hechos en la divina voluntad, y los asimila en ese eterno presente que es Él. Por lo tanto, los actos de nosotros que vamos a hacer,
los actos que van a hacer las futuras generaciones, están ya fundidos en ese querer divino, porque son actos divinos. Entonces, el tamaño que tenga ese querer divino, esa vida divina, está así, incluye nuestros actos. Por lo tanto, ahora el querer divino, la vida divina, puedo decir con toda naturaleza, con toda naturalidad, que es por mí, que es mi vida. Ahora el querer divino es mi vida, no solo porque me la quieren dar, sino porque mis actos están ahí dándole forma y tamaño. No sé si esto que pueda representar, o sea, que hasta dónde nos pueda llevar en el pensamiento, entender que la vida divina ahora es mi propia vida y que la vida de Dios incluye mi vida, que yo estoy dándole tamaño a la vida divina. Sí, porque los actos hechos por la criatura ya esa correspondencia son nuevos actos, ¿no, doctor? Que ya Sí, pero llevan el sello de cada y son actos divinos porque son hechos por medio de la divina voluntad. No importa en dónde actúe la divina voluntad, actúa en Dios o actúa en la criatura, es lo mismo exactamente. Es un acto de voluntad divina, por lo tanto un acto divino. Y ese acto divino no puede estar en ningún otro lado más que inserto en el querer divino. Nada más. Entonces no sé, es algo inverosímil que ni siquiera no me alcanza, a veces ni siquiera a emocionar, porque no lo alcanzo a dimensionar. ¿Qué quiere decir? Que mis actos estén formando la vida divina. No en totalidad, pero estén contribuyendo al tamaño de la vida divina. Y que la vida divina sea mi propia vida. O sea, doctor, los actos son incalculables, ¿no? Los actos de una criatura que vive en la divina voluntad. Sí, ¿no? así es. Porque cada movimiento de ese ser Uh-huh. es un regresar de actos que no se pueden calcular porque se multiplican, ¿no, doctor? Así es. Por eso es que la infinitud de Dios admite todos nuestros actos dentro de esa infinitud y parte de esa infinitud la hemos formado nosotros. O sea, nos alarma a veces oír estas cosas porque estamos pensando que es como una herejía, totalmente equivocado. Pero es lo que Jesús nos está diciendo. O sea, y ahora lo único que necesitamos es simplemente dimensionarlo y decir, a ver, ¿de qué me habla? ¿Sí? Y cuando quito a la persona, cuando quito la cáscara, entonces entiendo que todo esto es total y absolutamente normal. O sea, porque si me fijo en mi cáscara, digo, no, yo no puedo hacer eso. Pero nos dice Jesús que en la criatura que vive en su divina voluntad, por fuera se ve una criatura, o sea, la cáscara, pero por dentro es la misma divinidad quien está ahí obrando. Entonces, ese es el punto, quitar de vista la reflexión personal, decir yo. No, es la divina voluntad a través de mí, unida conmigo, fundida conmigo. Y ahora sí puedo decir yo, pero yo divino. Y entonces se vuelve inmenso, ¿sí? A ver, Alma. Doctor, entonces aquí se trata, toda esta grandeza está en el intercambio de vida. O sea, lo que radica, y este intercambio de vida,
pues no se ve ya tan difícil el pensar, porque por mucho que dejemos, o sea, adquirimos un estado, una manera de ser y de pensar. Yo he estado en las misiones muchos años y me he dado cuenta de que lo que hacíamos pues, era por amor de Dios, por supuesto que sí, y era por la salvación de las almas, ¿no? Pero había también mucho humano allí, esa satisfacción humana, ¿no? De decir, pues fíjate, yo predico en África y al cabo de 2 meses hay 100 personas que se bautizan. Interesantísimo, hermosísimo, bellísimo. Pero yo llevo 2 años en la divina voluntad y soy consciente de que, y lo tengo que decir porque es así, que soy más misionera que nunca. Así es. Porque más misionera que nunca. Yo ahora no estoy en África, pero al fundirnos, al estar en contacto con la divina voluntad, al ir adquiriendo todo lo que vamos recibiendo, todas estas verdades, este conocimiento, esta profundización en lo divino, entonces ya no hay nada que se haga por tus fuerzas, ni ahí no puede haber ahí ninguna satisfacción humana. Hay la satisfacción humana de la evangelización, maravilloso. La santidad humana es maravillosa, no se puede quitar su valor, pero si no se conoce, una vez que conoces la divina voluntad y vives dentro y te entras un poquito y bueno, te vas dando cuenta que desde ella puedes manipular el sentido santo, ¿no? Y profundo, las masas. Así es. Y no solo ha evangelizado en África, ha evangelizado en todo el mundo y en toda la historia. O sea, porque ahora desde la divina voluntad todos los que se han convertido ha sido por usted. Pero no me refiero sobre eso, sino, no, yo no me refiero a mí, me refiero en el plan de que al hacer el intercambio de vida, mi interés es la gloria del Padre. Claro, pero ya no es mi gloria, ni que bien mi movimiento, mi carisma de la iglesia, que es, no, es que aquí nadie, hemos sido como el elemento pasivo, ¿no? Pero aquí el que ha llevado la voz cantante siempre ha sido la divina voluntad. Lo que pasa que era desconocido, ¿no? Era para nosotros desconocido, por lo menos para mí. Al llegar a estos conocimientos es importantísimo. Es que podemos mover el mundo entero sin movernos de nuestra casa. Sin tener que... Es maravilloso, verdaderamente, sí. Así es. Bueno, entonces, Mago. Bueno, lo que usted estaba diciendo, creo que hace referencia en la lectura 22:10, ayer la estaba leyendo, y dice, si tú no das jamás vida a tu voluntad, también tú podrás llamarte un acto de divina voluntad. Y como acto de ella, vendrás a adquirir el derecho sobre todos sus actos. Tomarás lugar en nuestro ejército. Serás nuestra hija legítima y como hermana de todos los actos de nuestra voluntad. Y por eso tendrás el poder de unirlos todos juntos para llevarnos la gloria, la felicidad de todos los actos del eterno fiat. Así es. Volvernos un acto continuo de voluntad divina. Wow. Bueno, seguimos, Emita. Doctor. Entonces yo me he postrado ante la majestad suprema, adorándola, alabándola y amándola a nombre de todos con la potencia
sabiduría y amor de su voluntad que sentí en mí. Pero ¿quién puede decir los efectos? No tengo palabras para expresarlos, por eso paso adelante. Después he recibido la comunión y estaba fundiéndome en el querer de mi sumo bien Jesús para encontrar en él toda la creación, a fin de que ninguno pudiera faltar a la llamada. Y todos juntos conmigo pudieran postrarse a los pies de mi sacramentado Jesús, adorarlo, amarlo, bendecirlo, etcétera, etcétera. Pero mientras esto hacía, me sentía como distraída buscando todas las cosas creadas en su divina voluntad, a fin de que uno fuese el amor, la alabanza, las adoraciones para mi Jesús. Y Jesús, viéndome como apurada, ha tomado toda la creación en su regazo y me ha dicho: Hija mía, he tomado toda la creación en mi regazo para que te sea más fácil encontrar y llamar a todos junto contigo, a fin de que ninguna cosa salida de mí no me dé, por medio tuyo, la correspondencia del amor y de la adoración que se me debe como cosas que me pertenecen. Yo no estaría plenamente contento en ti si alguna faltara. En mi querer todo quiero encontrar en ti. Bueno, es natural, ¿no? Si la divina voluntad lo contiene todo, Jesús, que es en naturaleza divina, la misma voluntad divina, todo lo reúne en él y entonces todo lo tenemos en el momento de fundirnos en él. Ujú. Encontramos todas sus obras, no hay ninguna faltante, ¿no? Listo, seguimos. Entonces me ha sido fácil encontrar y llamar a toda la creación junto conmigo, para hacer que todos alabáramos, amáramos a mi sumo bien Jesús. Pero, oh sorpresa, cada cosa creada contenía un reflejo distinto y un amor especial de Jesús. Y Jesús recibía la correspondencia de sus reflejos y de su amor. Oh, cómo estaba contento. Pero mientras esto hacía, me he encontrado en mí misma. Bueno, doctores, llevarle a Jesús también en la Eucaristía cuando comulgamos, pues es tomar todo esto, ¿no? Tomar toda la creación, tomar todo el amor que ha puesto en cada cosa criada, en cada criatura, en cada alma, tomar todo el amor de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de Luisita, de los hijos de la divina voluntad, tomar todo el amor existente y dárselo en la Eucaristía, pasadas, presentes y futuras. Así es. O sea, esa es la manera de recibirlo. Nos acordamos, ¿no? Fúndete en mi humanidad, en mi voluntad y en mi divinidad. O sea, en esas tres esferas, y ahí abarcamos todo. Sobre todo, o sea, la parte de Jesús recibiéndose a sí mismo para, o sea, reparar por todas las ofensas, todos los sacrilegios que iba a recibir. Y no solo eso, sino también le podemos dar toda la reparación, no solo por las ofensas que recibe en el sacramento, sino por todo lo que pasó en su pasión. Así que esa premisa de fundidos en su humanidad, en su voluntad y en su divinidad, no solo deberíamos de hacerlo en la comunión, sino en todas nuestras obras. Pues estar conscientes de que estamos unidos en totalidad a Él. Bien, gracias. Doctor, y entonces en un parpadeo, por ejemplo, se está moviendo el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Uh-huh. Así es. Porque ahora en el programa le preguntaban al Padre, al sacerdote, que cómo conjuntaba las tres divinas personas en sus actos.
¿Sabes qué? Como que estamos acostumbrados a separarlos, o sea, a verlos distintos, pero donde está uno están los tres. Sin embargo, en la voluntad humana, bueno, sí tenemos esa tendencia como a dirigirnos a uno de ellos. En la divina voluntad los tenemos fundidos en nosotros. Es nuestra misma vida, nuestra misma vida. La Trinidad se vuelve la vida de la criatura, en el sentido de que es la potencia, la inteligencia y el amor. Y esa potencia, esa inteligencia y ese amor puestos en la criatura, pero aparte nos dan su voluntad, que es la que mueve la potencia, la inteligencia y el amor. O sea, ahora es la plenitud de la vida del Dios único y verdadero en la criatura, con sus tres divinas personas o sus tres acciones, como queramos decirlo. ¿Sí? Ahí está todo. Entonces, en el más leve movimiento, ahí se mueven todo lo que es Dios, con todo lo que Dios ha hecho. Y no solo eso, sino recuerden, cada acto hecho en la divina voluntad genera una vida divina nueva. Es como las consagraciones en las hostias. Cada hostia que se consagra es un Jesús, que aunque es el mismo, pero antes no existía en esa hostia. Y en los actos que la criatura hace, Dios saca de sí mismo, de su interior, nuevas creaciones, nuevas bellezas, nuevos atributos que van sumándose a todo lo que Dios es. Y volvemos a lo que decíamos hace un momento. Como Dios todo lo encierra en un eterno presente, toda la belleza, la infinitud, la bienaventuranza, todo lo que Dios es, está formado por los actos. Bueno, está en parte, está aumentado por los actos que se hicieron a través de las criaturas. Y eso es lo que nos da la igualdad, lo que nos da la semejanza con Él, porque ya no hay diferencia. Lo que importa no es el acto, sino es el efecto del acto, la intención del acto. Eso es lo que cuenta. O sea, recordemos, la intención es el alma de la acción. Entonces, la acción no es más que el efecto de la intención. En el momento que nosotros encerramos la intención, en ese momento el efecto de esa intención también nos pertenece. ¿Sí se entiende eso? Sí. Bueno, entonces estamos teniendo todo, absolutamente todo. Estamos teniendo a ese Dios único y verdadero con sus tres acciones distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dije acciones, pero acciones que se personalizaron, acciones que tomaron personas, pero a final de cuentas son acciones del único Dios verdadero. A ver, Alma, a ver si ahora sí. Doctor, ¿ahora me escucha? ¿Sí? Sí, para estar en divina, para entrar, implica un movimiento de la persona, un movimiento del pensamiento, ¿no? De voluntad. ¿Qué pasa con las personas que no lo entienden o que no pueden usar su intelecto para decir pues voy a adorar a Dios, voy a amarlo con pasión, voy a reparar con mi dolor? Bueno, ¿qué pasa con ellas? Bueno, en Con realidad, ellas. si no entienden, pues no lo viven, ¿no?
Pero No van a el ir al hecho, purgatorio por eso, ¿sí? ¿por qué? ¿Por no entender? Pues No, sí, no, porque no. no pueden hacer sus actos divinos. Por Van a eso, quedar vacíos en la inmensidad de Dios. pero pueden estar en la voluntad humana, una voluntad humana que se acerca a Dios, o sea, en forma santa, por medio de la gracia, por medio de los sacramentos. ¿Tendrá que ir al purgatorio? Lo más probable, es difícil que alguien viviendo en voluntad humana no pase por el purgatorio. O sea, sabemos o nos han mencionado que ha habido santos que no han pasado por el purgatorio o han sido purgatorios muy, muy leves. Pero todo acto que no lleve como finalidad y el amor a Dios y que esté lleno de ese amor, tendrá que irse a purificar al purgatorio. Entonces, las almas que no quisieron entrar en la divina voluntad, bueno, pues tendrán que pasar por el purgatorio para llenarse de amor. Incluso yo diría que muchas almas que vivan en la divina voluntad tendrán que ir al purgatorio. Recordemos que la santidad en la divina voluntad puede ser una santidad de actos o una santidad de vida. Sí, sí, La es cierto. santidad de actos, como Adán hizo actos, pero luego se salió. O sea, todos los actos humanos tienen que ser purgados. ¿Sí? Sí. Porque no hizo vida. Cuando se hace vida, entonces la misma divina voluntad purga todos los actos anteriores, pero los purga en vida y los marca como actos divinos, y entonces la persona que vive en la divina voluntad no pasará por el purgatorio. Ahora, eso de que si alguien no entiende, esto es algo que también debemos como tener en cuenta. Jesús nos dice que Él no enseña cosas difíciles. O sea, yo no enseño cosas difíciles. Mis verdades son las más simples de todas. Simples. Por lo tanto, si hay alguien que no entiende, que no comprende, Jesús dice, hija, no es que no se comprenda, no quieren comprender. Por la razón que sea, no nos vamos a meter en razones. Cada quien tiene su propia decisión, sus propios problemas, sus propias costumbres, sus propios miedos, lo que sea. Pensaba como en los enfermos mentales o Un sobre enfermo todo en mental no, ellos. pero por eso, un enfermo mental no es responsable de sus actos. Por lo tanto, un enfermo mental es Dios actuando en ellos. Ah, muy bien. Gracias. Eso era. Hay una lectura donde Jesús habla de, no dice qué, pero dice que ese niño, hablando de un niño, probablemente sea un niño Down, dice que las personas lo piensan como un problema, es una bendición. Una bendición. Y en otra lectura dice que todos los actos de la infancia son de Él actuando en la infancia, y que se separa del niño cuando empieza a entrar el uso de razón, que el niño empieza a diferenciar el bien del mal. ¿Sí? Ahí se separa. Pero un niño Down, un niño con retraso mental, un niño con cualquier problema de conciencia, o sea, no es responsable de sus actos. Por lo tanto, ahí Jesús está actuando continuamente. Gracias.